He sido buzo de búsqueda y rescate. Parte 3. A pesar de todas las cosas que han pasado, he decidido quedarme aquí. Para ser honesto, tenía toda la intención de irme lo antes posible, después de mi última publicación. Pero eso cambió cuando fui al funeral de Michael. Fue una experiencia agotadora. Tenía solo 22 años. Su novia lloró todo el tiempo, y no pude evitar sentirme culpable cuando vi a sus amigos llevando su ataúd a su lugar de descanso final. Su muerte nunca debió haber ocurrido. Anoche tuve otra pesadilla. Esta fue la peor hasta ahora. Al igual que la última vez, esas manos se levantaron de la oscuridad, y me agarraron cubriendo mi boca, y sujetando mis brazos a la cama. Ese repugnante olor a pescado me revolvió el estómago, y mis ojos comenzaron a lagrimear mientras luchaba contra ellos. Entonces 2 manos más se levantaron, y mantuvieron mis ojos abiertos. Observé con horror cómo una cara sobresalía del techo sobre mí. Era como la que había visto en el agua, toda verde y cubierta de musgo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro cuando reconocí sus rasgos. Era el rostro de Michael. ¿Por qué hiciste esto?, dijo. De su boca salía un fluido negro. Traté de responder, pero no pude, por las manos que estaban entrelazadas sobre mi rostro. ¿Por qué? Michael siguió y siguió, su voz era cada vez más áspera con cada pregunta. Me quedé allí durante lo que parecieron horas mientras él me miraba, y me preguntaba por qué le había hecho esto. Me desperté con un sudor frío, y podría haber jurado que ese olor repugnante aún impregnaba mi habitación. Estoy empezando a pensar que todo esto es mi culpa. Debería haber hecho caso a las advertencias sobre esas aguas. No creo que haya sido el primero en ir allí, pero fui el primero en ver la verdad, y volví con vida. Esas aguas turbias son bien conocidas entre los buceadores. Hay una variedad de leyendas locales sobre esa parte del río, y cuando pienso en ello, recuerdo haber oído algo sobre manos que arrastraban a la gente a las profundidades del agua. Al crecer, los niños difundían rumores y cuentos populares sobre ese lugar, y el río en general. A medida que fui creciendo, asumí que solo eran historias que los adultos habían inventado para mantenernos alejados de los peligrosos rápidos. Empecé a indagar en la historia de nuestro pueblo. Las leyendas se remontan hasta donde cualquiera puede recordar, e incluso los nativos contaban historias sobre el río, tratándolo con cierto temor y reverencia. Encontré una descripción inquietantemente familiar, de un mito nativo sobre el río. Estaba en los archivos de la biblioteca, como parte de la tesis de un profesor universitario local sobre el folclore metafórico. El mito cuenta la historia de un joven que vivía junto al río. Tenía todo lo que siempre quiso, una hermosa esposa, un hijo, cosechas abundantes, y un lugar cálido para dormir. Sin embargo, todo eso cambió cuando fue vencido por una terrible enfermedad. Esa misma enfermedad se extendió a su esposa e hijo. Se recuperó pero su familia no, y se quedó solo. Todavía tenía una cama caliente por la noche, y cosechas saludables, pero cayó en una profunda depresión. Inseguro de qué hacer consigo mismo, deambulaba por la orilla del río durante horas, esperando en silencio que algún día caería, y sería arrastrado lejos de sus problemas. Un día, mientras paseaba por la orilla del río, escuchó a su esposa e hijo llamarlo. Frenético, buscó por todas partes el origen de las voces. Empezaron a decirle que ahora vivían felices en el río. Su familia lo instó a sumergirse, y unirse a ellos para que él también pudiera vivir feliz. Sin pensarlo 2 veces, saltó solo para ahogarse, frío y solo. La persona que examinó ese mito creía que era una advertencia, contra desear cosas que hemos perdido, y quedar atrapados en el pasado. Ahora sé que esto no es cierto. El mito es una historia real, y advierte a la gente sobre los peligros de las cosas que viven en el río. A través de indagar más, descubrí que en realidad hay mucha tradición nativa sobre el río. Muchos de ellos son similares a la historia que les conté, pero hay otros que hacen que toda esta situación parezca mucho más compleja. Muchos de ellos hacen referencia a algún tipo de dios o espíritu que adoraban los nativos. Hay algunas traducciones diferentes, pero la más común que he visto es el rey musgo. Algunas historias se refieren a él como una personificación del río mismo, mientras que otras lo describen como un espíritu con el que luchaba la gente. Sin embargo, un tema común es la existencia de una especie de pacto hecho entre el rey musgo y los lugareños. Algunas historias hicieron que pareciera que le sacrificaron personas para calmar su ira, mientras que otras describieron una situación en la que lo dejarían solo, a cambio de no lastimar activamente a los humanos. No puedo evitar recordar el acuerdo que Mus y los demás mencionaron. ¿Se estarán refiriendo a un pacto similar a este? No conozco todo este mito del rey musgo, pero después de todo lo que he visto, casi estoy dispuesto a creer cualquier cosa. Después de eso, tuve la idea de trazar todas las desapariciones y muertes que han ocurrido en las últimas décadas. Lo que encontré fue bastante típico. La mayoría de los informes se distribuyeron uniformemente en las partes más peligrosas del río, así como en las áreas donde la mayoría de la gente se reunía. Sin embargo, noté una tendencia desconcertante.
Los informes en los que no se recuperó ningún cuerpo ocurrieron en las áreas alrededor de esas aguas, tan turbias hasta donde llegan los informes. En esas áreas, solo se recuperó un cuerpo alrededor del 15% de las veces. Esto se atribuyó comúnmente a la fuerte corriente que supuestamente los llevó demasiado lejos para ser encontrados. Pero ahora sé la verdad. Las manos atraparon a esas personas y las arrastraron hacia abajo para alimentarse. Sin embargo, mientras hacía esto noté algo aún más intrigante. Estaba usando un par de mapas diferentes para trazar las desapariciones, cuando me di cuenta de que había inconsistencias entre los dos. Curioso, miré algunos mapas más, y vi aún más inconsistencias. Todos eran relativamente similares, aparte de algunos cambios debido a la sequía de los arroyos y la urbanización. Había un área en lo profundo del bosque al oeste, que no parecía coincidir en ninguno de los mapas. Algunos de ellos indicaban nada más que bosque allí, mientras que otros mostraban un pequeño lago. Algunos de los mapas más antiguos incluso mostraban un sistema de cuevas. Usé un GPS para mirar el área, pero ocurrió algo extraño. La imagen estaba pixelada. Todo a su alrededor estaba claro, pero se volvió borroso tan pronto como cambié al área donde los mapas eran inconsistentes. Todavía era algo visible, pero tuve dificultades para discernir algo más que la cobertura de árboles. Me sorprende que nunca había estado allí antes. Pasé mucho tiempo deambulando por el bosque, y de alguna manera, nunca logré tropezar con ese lugar. Voy a comprobarlo pronto. Creo que este secreto va más allá de Moose y su equipo. Hay más en esto de lo que aparenta, y estoy decidido a resolverlo. Deséame suerte, y si no vuelvo, bueno, solo deséame suerte.